Bienvenido de nuevo a otro episodio de What's Up Prof. Hola Walter. Hola Martín. ¿Te está yendo bien? Martín, la pregunta ha sido repetitiva durante más de 2 años. Y la respuesta siempre es sí, aunque no lo sea. Bueno, tú sabes, depende de a qué nos referimos. Como hemos mencionado antes, ¿estás bien? ¿Sí? Si le preguntas a alguien cómo está, quizá te responden versión larga o versión corta y tú sabes que está en problema. Bueno, y luego tienes que ser honesto. Si realmente quieres saber o solo estás preguntando, porque es una pregunta retórica y es una cortesía común. Bueno, abramos con una palabra de oración. Y así comenzaremos. Padre Celestial, gracias. Gracias por darnos la bendición de hacer estas discusiones. Te pedimos que ilumine nuestras mentes, también la de los espectadores y oyentes, que nos dé el Espíritu Santo para guiarnos. En el nombre de Jesús, amén. ¿Sabes, Marty? Me parece muy interesante que estemos viviendo en una época en la que parece que por primera vez realmente todo se está juntando y el Señor realmente podría venir muy pronto, ¿sí? Porque nadie lo quiere. Creo que hay algunas respuestas a eso. Pero incluso aquellos que tú esperarías que les encantaría escuchar una noticia como esa, cuando tú dices que el tiempo es corto, muy corto, o cuando tú te atreves a hablar sobre los 6,000 años, entonces todos enloquecen. ¿Cuál es el problema? Ellos no quieren irse a casa. Ojalá todos tuvieran ese anhelo de irse a casa. ¿De qué se trata la bendita esperanza? ¿No es la gloriosa aparición de nuestro Señor Jesucristo? Sí, pero creo que la gente está demasiado atrapada en las cosas del mundo. Incluso si no las están buscando. Pero están tan ocupados todo el tiempo que simplemente el tiempo se les escapa. Quiero decir, justo ahora, recientemente, nuevamente lo escuché numerosas veces. No, en toda mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué alguien respondería así? ¿Por qué alguien respondería así? Así que, ¿qué es la esperanza del advenimiento y la vida eterna? En realidad son dos cosas. La esperanza del advenimiento es la venida de Cristo, pero conduce entonces a la vida eterna para aquellos que han elegido el camino correcto. Sí, el camino angosto, en realidad. Entonces es muy importante que vincules los requisitos para la vida eterna con la esperanza del advenimiento, porque ¿de qué sirve esperar si no hay vida eterna adjunta? ¿Sí? ¿Cierto? ¿No se supone que debes prepararte para la vida eterna a través de la esperanza del advenimiento? Sí. Bueno, tú estás esperando que la esperanza del advenimiento se lleve a cabo para que la vida eterna pueda convertirse en una realidad. Pero no puedes vivir tu vida ahora si tú estás buscando la vida eterna ahora viviendo como un gambero. ¿Quieres ponerlo de esa manera así? Y como un Halloween. Sí, eso no va a funcionar. Y en realidad es ridículo si piensas que estamos esperando la vida eterna celebrando el Día de los Muertos. Su día de la muerte, por supuesto. Y es muy fortuito para ellos que caiga en el día de la Reforma, que es el 31 de octubre, ¿sí? Así que parecen superponerse. Ahora, originalmente, por supuesto, ese fue en el momento en que los dos aparentemente se encontraron con los muertos y los vivos. Y hubo este cruce que era posible. Y hay una gran comunicación. Y de hecho, es un día muy oculto. Pero no estamos hablando de Halloween. Eso es lo que tú mencionaste al gambero. Desencadenó algo. Ok. 1 Corintios capítulo 13. Por ahora vemos a través de un espejo oscuro, pero luego cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como también soy conocido. Y ahora por la fe, la esperanza y la caridad. Estos tres. Pero el mayor de ellos es la caridad.
Esta es la única palabra que no me gusta de la forma en que ha sido traducida. Caridad. Porque la palabra es ágape, que significa este principio de amor desinteresado. Pero la caridad, caritos, se ha mezclado ahí. Y esto para mí tiene un poco de aspecto de obra en la palabra caridad. Así que no creo que sea la mejor manera de traducirlo, pero podemos vivir con eso. Y por tanto, estos tres, la fe, esperanza y la caridad, pero el mayor de ellos es la caridad. Y solo me gustaría mencionar que el amor será el que perdurará, ya que los otros dos desaparecerán en la segunda venida. Porque en Hebreos leemos, ahora la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Pero cuando veamos cara a cara, entonces la fe se ha ido dado cuenta de que esa sustancia se ha hecho realidad y la está viendo. Entonces ya no necesita fe más y la evidencia estará ante nuestros ojos. Pero ¿por qué era tan importante para Dios que la salvación fuera por fe? Bueno, creo que eso demostrará que confías en Él, en lo que Él dice. Porque si tú aprendes a confiar en lo que no puedes ver, ¿cuánto más entonces confiarás en lo que puedes ver? Entonces, no poder ver o ver a través de un espejo oscuramente requiere fe. Porque lo que no puedes ver, lo que no puedes comprender, y tal vez tienes que captarlo por fe. Así que la fe lleva a la esperanza. Si no tienes fe, entonces ¿qué tú estás esperando? No hay nada que esperar, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Y por qué estamos esperando algo? Esperamos la vida eterna, esperamos que este mundo llegue a su fin, esperamos un mundo mejor, esperamos muchas cosas. Y luego está esta caridad, este amor ágape, que tienes que desarrollar, porque sin él no podrás ser feliz en el cielo. Es lo mismo, es el mismo problema de Pedro. Sí, y hemos pasado por eso muchas veces. Y luego tuvo Pedro en sus últimos momentos el amor ágape. Sí. Así que tú tienes que llegar allí. Pero para llegar allí necesitas tener fe y necesitas agarrar la salvación por la fe. Y entonces necesita esta esperanza. Pero el mayor de ellos será el amor, porque cuando los dos se vayan y se han borrado del diccionario, la realidad que tendrás sentada es que tú no necesitarás fe y no necesitarás esperanza, porque la esperanza se ha realizado. Ok, entonces, ¿qué estamos esperando? Salmos 31:24. Esfuérzate y Él fortalecerá tu corazón, todos los que esperáis en el Señor. Entonces, ¿qué estamos esperando, Martín? En realidad estamos esperando que el Señor venga a buscarnos para tener vida eterna. Sí, esa es tu esperanza. Entonces, incluso si las cosas se ven muy sombrías, esa es tu esperanza. Entonces, tu esperanza siempre vuelve a centrarse en la relación con Cristo y que Él vendrá y te salvará. Es como un niño que está esperando que sus padres vengan a recogerlo. Él sabe que vendrá. Salmos 33, verso 18. Y aquí los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre aquellos que esperan en su misericordia. Así que la esperanza es una cosa muy importante. Si perdemos la esperanza, ¿cómo nos vemos? Deprimidos, oprimidos. Entonces, ¿cuántas personas crees que están sin esperanza hoy? Creo que la humanidad entera está, todo lo que está pasando en estos días, ellos están empezando a perder la esperanza. Justo esta semana, una jovencita se suicidó. Le escribí a la gente que me informaron. ¿Nadie pudo darle alguna esperanza? Necesitamos esperanza, Martín. Sin esperanza nos
ahogaremos en este atolladero. Esa es la cosa, tal vez la pregunta que hiciste. ¿No hay nadie? Hay alguien, pero ya nadie los lleva a Él. Ese es Jesús. La única forma en que podemos realmente obtener esa esperanza real, quiero decir, a veces tú tienes un día en el que todo te sale mal. Tú no tienes días así, excepto hoy, Martín. Pero luego lees algo como esto y te das cuenta, ¿dónde está tu esperanza? Sí, tu esperanza tiene que estar en el lugar correcto. Salmos 33, verso 22. Que tu misericordia, Señor, esté sobre nosotros, según esperamos en ti. Entonces, ¿su misericordia está unida a la esperanza? Sí. Entonces, Dios realmente quiere que tengamos esperanza. Todo el tiempo, y es por eso que lo puso en la Biblia. ¿Quieren los padres que sus hijos tengan esperanza? Sí. Así que Dios debe querer que tengamos esperanza, ¿verdad? No pierdas la esperanza. No te rindas. Así que, Martín, algunos anhelan el advenimiento de Cristo y la perseverancia en hacer los requisitos previos para la vida eterna. ¿Estaría de acuerdo con esa afirmación? Sí, definitivamente. ¿Haciendo las cosas correctas se llevarían al cielo? No. La fe te lleva al cielo. Ok. Si desea posponer la segunda venida o perder el fuego, es porque realmente no lo ama. ¿Podría hacer una declaración como esa? Sí. ¿Tú podrías? Martin, entonces debe haber horas de personas que realmente no lo aman porque no quieren que Él venga. Imagina que acabas de conocer el amor de tu vida. Y tú dices, no quiero que vengas. Es algo malo. Sí. Tú sabes, una vez más, tú no puedes tener esperanza y luego no anhelarlo. Exactamente. Entonces, la teología moderna niega la necesidad de la segunda venida, ya que los muertos se encuentran con Él cuando ellos mueren, y por lo tanto la segunda venida se espiritualiza, pero la venida literal de Cristo es, según la Biblia, la esperanza bienaventurada. Así que todas estas cosas están más o menos conectadas. ¿Cómo se llama esta denominación a la que pertenece? Los adventistas del séptimo día. Ok, hay dos aspectos allí, ¿verdad? Uno se refiere a la ley y el otro se refiere a la segunda venida. Y ambos deben estar en la ecuación. ¿Sí? Por lo tanto, guarda el séptimo día hasta que el Señor venga con su advenimiento para llevarte a casa. Solo dilo otra vez. Tú guardas el santo sábado hasta que el Señor venga en su segunda venida para llevarte a casa. Ok, está bien. Este es el cuarto mandamiento de la relación. Sí, completamente. Es una relación absoluta. Es conocerte personalmente en una relación. Tú sabes, definitivamente. Así que las cosas es, recuerda esa cita que tuvimos algunos episodios atrás sobre la luz de la primera tabla y la segunda tabla brillando, y entonces en el cuarto mandamiento la luz era más brillante. Hay una razón para ello. Sí. El séptimo día es exactamente lo que acabas de decir, una relación con tu Dios. Ok. Así que ese es el día cuando tú tienes tiempo especial, ¿verdad? Si tienes un momento especial con alguien que realmente te importa, pero solo tienes un teléfono en orden para realizarlo, está bien, pero ¿es lo mismo que estar en presencia física? No. Ok. Tú dirías, no necesito la presencia física, yo tengo el teléfono. No, no funciona. Ok. Así que, este aspecto de la vida. Juan 11:21. Entonces Marta le dijo a Jesús, cuando murió su hermano Lázaro, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero yo sé que aún ahora, todo lo que le pida a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo a ella, tu hermano resucitará. ¿Sabes? Si el mundo simplemente leyera la respuesta ahora, debería despertar a ciertos matices de doctrinas. Sí. Marta le dijo, yo sé que lo vas a resucitar en la resurrección en el último día.
Así que entonces, ¿cuándo lo va a resucitar? En el último día. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y cualquiera que cree en mí, nunca morirá. La respuesta es si tú le crees. Sí, absolutamente. Pero ella pensaba que cuando él vuelva. Sí. Entonces, ¿por qué dijo que Lázaro duerme? Porque en realidad no está muerto. Solo está durmiendo temporalmente. Pero está muerto porque Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Pero si estás en Cristo, tú solo estás durmiendo. Ok, entonces sabemos que habrá una resurrección. Sabemos que los muertos no están con Cristo cuando mueren. Ellos no saben nada. Y por lo tanto, todas las cosas cesan. La fe cesa, la esperanza cesa, todo cesa. Pero ese último pensamiento con el que mueres es un pensamiento muy importante. ¿Con quién tú quieres dar y quién tú sabes que viene a salvarte? Ok, echemos un vistazo a lo que Pablo le escribió a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Porque ya estoy listo para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, he mantenido la fe. Por lo demás, me está aguardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Así que Martín, cuando dice en ese día, ¿se refería al día cuando tú mueres? No. Él estaba hablando la misma cosa que le dijo a Marta. Son exactamente la misma palabra, ¿verdad? Y se asegura de que no pueda ser malinterpretado, porque dice, pero también a todos los que aman su venida. Así que, ¿cuál era la esperanza bienaventurada de Pablo? La resurrección en la segunda venida. En la segunda venida, sí. ¿Y él amaba su aparición? Oh, sí, sí. Entonces, ¿qué tan importante es que tú ames su venida? ¿Por qué todo el mundo quiere posponerlo? Bueno, es que creo que no tienen esperanza y fe. Bueno, creo que si quieres posponerlo, la única razón que me parece válida es para pedir un poco más de tiempo para los que están perdidos. Pero entonces eso debe ser sincero. Y no lo pidas de labios para afuera, porque entonces en realidad estás buscando más tiempo para ti. Pero para nosotros individualmente, seguramente debes amar su venida, porque vas a conseguir la vida eterna. Aquí dice básicamente, si tú amas su venida, y si tú amas su venida, entonces has abandonado tus pecados. Y no tienes nada que esconder ni nada que temer, porque tus pecados te han precedido. En Hebreos 9, versículo 28 leemos, así Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y a los que le esperan es su segunda venida, sin pecado para la salvación. La Biblia es muy clara, que todo pasa en la segunda venida, pero tú tienes que buscarlo. Tú tienes que amar su venida. Tito 2, verso 11 en adelante. Por la gracia de Dios trae salvación manifestándose a todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Debemos vivir con sobriedad, rectitud y piedad en este mundo actual, aguardando esa bendita esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y nuestro Salvador, Jesucristo. Tienen ese genitivo, ese tipo de construcción genitiva. El gran Dios y el Salvador Jesucristo son uno y el mismo. Son uno. Y esta bendita esperanza es claramente la manifestación gloriosa del gran Dios y el Salvador nuestro Señor Jesucristo. Y mirando es un verbo, por lo que en realidad significa que estás deseando que llegue esto. Sí, no solo lo dice de boquilla, tienes que esperarlo. Entonces, Martín,
Si no estás deseando que llegue, significa que tú no estás listo o que no tienes la relación adecuada con Él. ¿No es así? ¿No es eso axiomático? Nuevamente podemos volver a la novia. Si no quieres verla físicamente, hay un problema. Definitivamente hay un problema. ¿Quién se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras? Así que tú tienes esta combinación. Pero se trata de una relación. Todo es sobre la relación y entender lo que Cristo realmente está haciendo por ti. Así que, para los que algunos dicen, el Señor retarda su venida. Lucas 12:37. Bienaventurados aquellos siervos, a quienes el Señor cuando venga, los encuentre vigilando. De cierto os digo que se ceñirá y los hará sentar a la mesa y saldrá y les servirá. Tú tienes que estar vigilando. ¿Vigilando qué? Las señales que te muestran que la venida del Señor está cerca, incluso a las puertas. Imagina que estás viviendo en los viejos tiempos y la diligencia iba a llegar en algún momento y alguien la traería. Estarías observando una nube de polvo en el horizonte en algún lugar, especialmente cuando no estás seguro exactamente de qué hora o qué día llegará. Sí, o si se retrasa o lo que sea. De vez en cuando estarás mirando, estarás vigilando, estarás atento a las señales, ¿ok? Y si viene la segunda vigilia o la tercera vigilia y los encuentra así, benditos son esos sirvientes. Entonces, esto implica paciencia, porque no sabes si viene la primera o la segunda o la tercera. Y esto sabe que si el buen hombre de la casa supiera a qué hora vendrá el ladrón, vigilaría y no dejaría que la casa fuera robada. Mas vosotros, pues, está preparados también, porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora cuando penséis que no es. Es decir, que aquí tú tienes una comparación por contraste. Si sabes que los ladrones van a entrar a robar, tú estarás vigilando. Cuanto más si estás esperando que venga el Hijo del Hombre. Y Pedro le dijo, Señor, ¿nos hablaste esta parábola para nosotros o incluso a todos? Y el Señor dijo, ¿quién es, pues, ese mayordomo fiel y prudente, a quien pondrá el Señor por jefe de su casa para que les dé su porción de comida a su debido tiempo? Bendito es aquel siervo que cuando el Señor venga lo encuentre haciendo esto. Todo está envuelto en esta bendita esperanza de que la culminación de todas las cosas está cerca y que pronto podremos volver a casa. ¡Qué maravilloso día será ese! ¿Pablo la tenía? Sí. ¿Pedro la tenía? Sí. ¿Juan la tenía? Sí. ¿Por qué entonces no deberíamos tenerla nosotros? ¿Martín Lutero la tenía? Sí. ¿Los pioneros adventistas la tenían? Absolutamente. Así que, como dijiste, ¿qué nos prohíbe tenerla? ¿Por qué aparentemente falta en nuestro tiempo? ¿Qué salió mal, Martín? Creo que es porque estamos tan cerca que el diablo está tan ocupado y nos mantiene ocupados. Se vierte agua sobre el fuego. Aquí hay otro aspecto que es muy importante. No podemos minimizar su venida. Sabiendo esto primero, que en los últimos días vendrán burladores y se dejarán llevar por su propia concupiscencia y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Lo encontramos cada vez más y más, Martín? Sí. Algunos de los teólogos son expertos en eso. Definitivamente. Diciéndonos, ahora no, hasta 100 años. Al menos, no hasta 100 años. Porque desde que los padres se durmieron, todas las cosas continúan como estaban desde el principio de la creación. Nada ha cambiado, todo es igual. Yo no sé en qué planeta viven, pero definitivamente no es el mismo en que yo vivo. No es el mismo.
Martin, también hay una pequeña declaración interesante en términos de evolución, porque todo sigue como estaba desde el principio, dicen. Eso es materialismo uniforme. Y a partir de eso obtienes edades largas. Así que tal vez de ahí es donde sacan sus largas edades, porque se han convertido en materialismo uniformes. Sí, puede ser posible. Aquí hay otro aspecto. Así que no podemos minimizar la venida de Cristo. No podemos decir dónde está la promesa de su venida. Porque estas personas son llamadas burladores de los últimos días. Bueno, tú sabes, en el tiempo de Jesús y con Pablo, ya ellos estaban hablando. Entonces, en realidad, si lo tomas en los últimos días, ellos ya comenzaron. ¿Por qué los llamaron burladores de los últimos días? Tú sabes, Martin, estamos viviendo en los últimos días. Esto ha causado tanta confusión en el mundo porque la gente dice, oh, hemos estado viviendo en los últimos días. Hasta el tiempo de Cristo solo había una promesa, sí. Hasta el tiempo de Cristo solo había un tipo. Aquí había un antitipo. Habían testigos del antitipo. Hubieron testigos muy precisos. Si tú tomas a Juan, vamos, creo que es Lucas, Martin. Aquí vamos, miremos en Lucas. Es bastante agradable. Lucas nos dice, con bastante precisión, ¿cuál era la misión de Juan? Si tú vas a Lucas capítulo 1 y leemos cuál era la misión. Ahora, Zacarías fue el padre de Juan el Bautista. Y simplemente él no creyó al ángel y fue derribado. Pero cuando el niño nació, le preguntaron cuál sería el nombre. Y eligieron el nombre de Juan. Y la gente se perturbó, porque no era un verdadero nombre familiar. Pero luego anotó que iba a ser Juan. Y entonces su lengua se soltó. Y luego predijo cuál sería la misión. Y dice en el verso 71 que debemos ser salvos de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Cumplir la promesa de misericordia a nuestro Padre y recordar su santo pacto. El juramento que se hizo a nuestro padre Abraham, que nos concedería que seamos librados de la mano de nuestros enemigos y que le sirvamos sin temor, en santidad y justicia, delante de Él, todos los días de nuestra vida. Y ahora se refiere a Juan y dice, y tu niño será llamado profeta del Altísimo. Irá delante de la faz del Señor para preparar su camino, para darle conocimiento de salvación a su pueblo por la remisión de los pecados. Ahora, Martín, ¿no deberíamos haberlo sabido? Sí, porque todo en el sistema sacrificial ya apuntaba a esto. Pero él tenía que dar conocimiento de la salvación. Entonces, al final de los tiempos, cuando venga el Elías antitípico, ¿será necesario nuevamente dar conocimiento de la salvación? Bueno, si quitas la ley, no hay transgresión, ¿no? Donde no hay transgresión, no necesitas un salvador. No. Entonces, ¿necesita la gente un conocimiento de la salvación nuevamente en el tiempo en que vivimos? Bueno, podemos volver al verso 6. Sí, solo mira allí, sobre Zacarías y su esposa. Sí, y ambos eran justos delante de Dios, andando en todos estos mandamientos y ordenanzas del Señor. Así que ellos le enseñaron lo mismo a su hijo. Ellos le enseñaron lo mismo a su hijo. Bueno, Martín, la justificación por la fe puede convertirse en un tema muy confuso. De lo contrario, no habría tantos anatemas en contra de eso. Sí. Así que tenías que dar conocimiento de salvación, verso 77,
por las tiernas misericordias de Dios que brotan de lo alto, nos ha visitado para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y para guiar nuestros pies en el camino de la paz. Esa es una misión muy importante, ¿lo crees? Y este era el tipo. Sí, y ahora somos el antitipo. ¿Sabes, Martín? Si continúo con esta historia, sé que me estoy desviando del tema nuevamente. Parece que hacemos eso constantemente. Pero leemos allí en el capítulo 2 lo que sucedió cuando se anunció el nacimiento de Jesús a los pastores, ¿sí? Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días cuando ella rompió la fuente. Esta es María. Y ella dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre, porque al final no había lugar para ellos en la posada. Déjame derretir esto, Martín. Este es el Hijo de Dios que nace. Y no había lugar para ellos en la posada. Así que, bueno, ahora en la posada, esa es una palabra muy importante y vendremos a estudiar la posada más tarde también. Porque la posada es en realidad el hospital, es la iglesia. No había lugar para Cristo en la iglesia. Era una clavija cuadrada en un agujero redondo. Y él no encajaba. Y convenía que muriera por el bien de la nación, a que la nación muera por él. Sí. Así que todo esto es muy tipológico, así como real. Así que él fue llevado en un pesebre porque no había lugar para él al final. Debería haber estado lleno de lujos en un ambiente real, pero no había lugar para él en este ambiente. Y luego, curiosamente, estaban en el mismo país pastores que permanecían en el campo, vigilando sus rebaños durante la noche. Martín, ¿has leído alguna vez de esa forma tipológicamente en lugar de literalmente? Es como los vigilantes en la pared. Sí. Por lo que ellos estaban en el mismo país. Martín, ¿por qué dice eso? ¿Por qué decir que estaban en el mismo país? O podríamos decir en la misma iglesia. Sí, no había lugar para él. No, ninguno. Él fue llevado al pesebre, no había sitio para él. Pero en la misma iglesia, en el mismo país, habían pastores. ¿Qué se supone que los pastores son? Un tipo de pastores, sí. Permaneciendo en el campo. Ahora, en otras parábolas, había campos. Jesús dijo que había tesoros escondidos en el campo. ¿Qué es el campo? La palabra de Dios, sí, la palabra de Dios. Así que había pastores que permanecían en el campo. Martín, en la palabra de Dios, había gente que estudiaba las escrituras. Ellos permanecieron en el campo. ¿Y qué ellos estaban haciendo? Ellos estaban vigilando, sí. Eran vigilantes. ¿No es interesante? Atendiendo al rebaño. ¿Sabes qué? Tú podrías empezar a leer esto. Es asombroso. Y no llegarás muy lejos porque hay mucho sobre lo que reflexionar si empieza a leer los tipos de manera tipológicamente. Se mantenían vigilando. ¿Por qué motivo vigilan? Porque estaban vigilando por su rebaño, sí. ¿Y cuándo vigilaban sobre el rebaño? Por la noche. Martín, ¿no te llama la atención esa tipología? Oh, definitivamente, es asombrosa. Estamos viviendo en la noche de este mundo. Estamos incluso ahí. ¿Cuándo va a venir Cristo? ¿A qué hora dice la Biblia? Vendrá a medianoche. Ok, está oscuro. Así que la oscuridad es parte de la noche, ¿verdad? Viene de noche. Así que, Martín, debe haber pastores en el mismo país. ¿Y qué hay acerca con los demás? No hay sitio para él. Martín,
Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Eso nos lleva de nuevo a lo que empezamos. Ok, entonces hicimos el desvío, pero eso solo demuestra que tiene que ver con los últimos días. Son los últimos días. Y he aquí, el ángel del Señor vino sobre ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tenían tanto miedo. Ahora, ¿por qué la gloria del Señor brilló alrededor de ellos? Porque ellos se quedaron de noche cuidando sus rebaños. Estaban mejor equipados para recibir el mensaje que los sabios y los prelados, porque ellos no tenían lugar para él. En realidad estaban ocupados con el trabajo de su padre bueno. Ok, me estaba desviando, así que déjenme dejar la Biblia otra vez y leamos esto. Entonces, en otras palabras, Martín, no debemos minimizar su venida y debemos perseverar. Debemos estar vigilando. Y cuanto más oscuro se vuelve, más necesitamos vigilar. Romanos 2:7. Aquellos que por la paciencia perseveran en hacer el bien, buscan la gloria y el honor y la inmortalidad y la vida eterna. Hay algo por lo que luchar, pero no pueden rendirse a mitad del camino. Deben continuar. Efesios 1:13. Y en quien también confiaste, después de haber oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también después de haber creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Palabras profundas, Martín. Primera de Juan 2, versículo 28. Ahora, hijitos, permaneced en él, y cuando aparezca, tengamos confianza y no nos avergoncemos delante de su venida. Es un tema recurrente. Y si perdemos el punto, podríamos perder el autobús. Y como mencionaste en el episodio anterior, no en la muerte, es en su venida. Correcto. En Primera de Tesalonicenses 3:13, leemos: hasta el final, Él puede establecer tu corazón intachable en santidad ante Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Todo culmina en ese punto. Es la esperanza bienaventurada. Y no hay forma de evitarla. Pero tiene que ser un pastor. Tú tienes que vigilar de noche. Y tú tienes que cuidar el rebaño. ¿Quién es tu hermano? ¿Quién es tu prójimo? Todos los que están a tu alrededor, ¿sí? Exactamente. Así que aquí hay una cita del Espíritu de Profecía. Es deber de todo creyente cumplir fielmente los votos bautismales. Si la perseverancia seria y diligencia son necesarias para alcanzar el éxito en los asuntos temporales, mucho más importante es que hagamos esfuerzos fervientes para obtener el tesoro celestial. Así que, Martín, tenemos que animarnos unos a otros. No necesitamos estar distraídos por aquellos que no tienen lugar para la segunda venida, ¿cierto? No dejes que ellos te roben tu bendita esperanza. Juan 8:13. Los fariseos, por lo tanto, le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así te he amado. Continúa en mi amor. Entonces tiene este constante contraste. Tienes a los incrédulos y luego tú tienes a los que continúan y perseveran. Romanos 11:22. He aquí, pues, la bondad y la severidad de Dios sobre aquellos que cayeron en la severidad hacia la bondad, si permanecieren en su bondad. De otra manera también serás destruido. Así que, ¿qué tan importante es la perseverancia? Sobre vida y muerte, bondad y severidad de Dios. Es sorprendente cuántas personas solo ven a un Dios severo. Él es duro con la segunda venida. Pero en realidad es por su bondad que viene a llevarte. Y depende de qué lado de la valle estés. Eso es todo. Ok, habrán dos lados.
Uno dirá, rocas caigan sobre nosotros y escóndenos del rostro del que viene en las nubes. Y el otro lado dirá, este es nuestro Dios a quien hemos esperado, y Él nos salvará. Así que, verso 24 de Primera de Juan, capítulo 2. Que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si permanece en vosotros lo que hemos oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Una vez que sepa la verdad, no te dejes desviar. No dejes que nadie te robe, como acabas de decir, la bendita esperanza. Porque si te han robado la bendita esperanza, nada te queda. Nada, nada, nada. Así que aquí está este joven que llamó a Jesús buen maestro. Y aquí uno vino y le dijo, buen maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? ¿Cuántas personas preguntan eso en estos días? Muchos, muchos. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino uno. Y ese es Dios. Martín, ¿es posible que este joven supiera que estaba tratando con Dios mismo? Pienso que sí. ¿Y por eso lo llamó maestro bueno? Y Jesús lo resaltó diciendo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino uno, y ese es Dios. ¿Estás diciendo, joven, que te das cuenta de que estás hablando con Dios? Pero si va a entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cómo el Señor, entre tanto, decidió que eso está obsoleto? Es tan sencillo. La cuestión es que ahora la mayoría de la gente intenta evitar esto. Pero Él no está hablando de los 10 mandamientos aquí. Discúlpeme. Ok. Entonces, ¿por qué los enumera? Exactamente. Pero luego llegan a la pausa y dicen, sí, pero no los mencionas a todos. Quiero decir, si quieres salir de esto, buscará una excusa. Ok, le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no cometerás ningún asesinato, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que aquí enumera la segunda tabla y la resume diciendo que esto es amar a tu prójimo. Martín, ¿por qué él no enumeró la primera tabla? ¿Por qué no enumeró la primera? Porque él sabía que esa parte era la que le faltaba al joven. Ese era su problema, ¿sí? Entonces, así que este joven gobernante rico estaba muy feliz de compartir algunas de sus riquezas con su prójimo. Pero no estaba preparado para compartirlo todo con Dios. ¿No es asombroso? Estamos de vuelta en esa parte del camino. Si no se adhiere a la primera tabla, la segunda tabla es nula y sin efecto. No importa si estás cuidando a tu hermano, si estás haciendo todo bien, pero has perdido tu relación, no puedes obtener poder si no tienes la primera. La luz está en la primera tabla. Y es por eso que este joven dijo, todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. ¿Qué es lo que me falta? Bueno, él se lo mencionó. ¿Sabes? Es el amor a Dios, la relación. Ok, Jesús le dijo, si tú quieres ser perfecto, ve y vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Martín, él está hablando como el Papa, ¿sí? ¿No es eso lo que dice el Papa? Ve y vende todo lo que tienes y vete a vivir a un monasterio y enciérrate. Sí, y estos amiguetes del Foro Económico Mundial dicen lo mismo. No tendrás nada y serás feliz. Ok, entonces Jesús dijo, ve y deshaste de todo lo que tienes y ven y sígueme. Ese era un precio demasiado alto para pagar. Pero creo que fue muy espiritual. Muy espiritual. Ok. Ahora, una vez que hace eso, una vez que lo pones todo en el altar y está preparado para perderlo todo, ¿no es sorprendente que Dios a veces lo cambie? Oh, sí.
¿realmente lo pierde todo o lo gana todo? Lo ganas todo, tú lo ganas todo. Incluso si pierde todo en términos del aspecto monetario, aún lo ganarás todo. ¿Ok? Eso es todo. Tú tienes las riquezas verdaderas. ¿No es por eso que Dios también dijo que busque primero el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas? Ahora, había muchos ricos en los días cuando Jesús estuvo en la tierra. Nicodemos era un hombre rico, que básicamente financió la iglesia iniciante. Así que él usó sus riquezas sabiamente. Pero este joven gobernante no estaba preparado para dar todo a los pobres. Ahora, ¿quiénes son los pobres, Martín? Los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu. Aquellos que tienen necesidad de salvación. Pero cuando el joven oyó estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él fue corto de vista. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, de cierto os digo, que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Y de nuevo os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Y cuando los discípulos oyeron esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién puede salvarse entonces? Ahora, es interesante que la mentalidad en ese momento, si tú eras rico, tú eras bendecido por Dios. Por lo tanto, ahora esa era una prueba de que tú eras parte del reino. Y aquí viene Jesús y le da la vuelta. ¿Hay algo de malo en tener dinero? No, no. El problema es el amor al dinero. No el dinero. Así que no confíes de esas nuevas traducciones que dejan el amor al arte de esta frase. Pero entonces Jesús, sosteniéndolos, les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces el problema no es el dinero, es el amor al dinero. Es cuando pones eso por encima de la relación que tienes con Dios. ¿Qué le dijo a Zaqueo? Él le dijo, debes devolver todo lo que robaste. ¿Sí? ¿Y qué Zaqueo hizo? Hizo exactamente eso. Dijo, si he hecho mal a alguien, se lo pagaré y multiplicaré lo que he pagado. Pero no le dijo que renunciara a su trabajo. No. Ni Juan el Bautista tampoco. Le dijo a los que vinieron a él que tenían que renunciar. Él dijo, sáciate. Y cuando ya se había ido por su camino, vino uno corriendo y se arrodilló hacia él y le preguntó, buen maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta es la historia ahora. Es la misma historia que está en el Evangelio de Marcos. Lo acabamos de leer en Mateo. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, y ese es Dios. Ok, Martín, aquí en la historia, como leemos en Marcos, hay un poco de información adicional. Tú lees aquí, llegó corriendo y se arrodilló ante él. Entonces, ¿hay algún mérito en el pensamiento de que él sabía que no estaba tratando con un hombre común? Sí, sí. Ok. El resto de la historia aquí es la misma, pero tiene otro giro. Y Jesús le dijo, tú conoces los mandamientos, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falsos testimonios, honrarás a tu padre y a tu madre. Y él respondió y le dijo, maestro, todo eso lo he observado desde mi juventud. Y Jesús mirando, lo amó a él. Esa es otra adición. Así que tenemos dos cosas. Él se arrodilló y Jesús lo amó. Y le dijo, una cosa te hace falta. Ahora, ama a tu prójimo y ama a Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pidiendo Dios? Está pidiendo reciprocidad. Dios te ama, por lo tanto, debes amar a Dios. Ahora, en tu relación,
¿Tú tienes una relación que uno ama y el otro no? No, no. Eso tiene que ser recíproco. De lo contrario, no va a funcionar. Va a ser inútil. Sí. Entonces, Martin, ¿es irrazonable que Dios diga, ¿debes amarme? No, en absoluto. Porque Él te ama. ¿No es una relación matrimonial? Sí. Entonces, si es un matrimonio, debe ser recíproco. Así que Dios no es irrazonable. Satanás dice que es irrazonable. Pero no es irrazonable, porque esa es la naturaleza del amor. Sí, pero Satanás dice que porque Él dice eso, Él lo está interpretando como que Él exige que lo ames. Pero se olvida de poner en la parte de que Dios te amó primero. Ok. Cuando éramos pecadores, Él murió por nosotros. Así que debe amarnos, porque no hay mayor amor que el que da su vida por un amigo. ¿Ok? Entonces, estos pequeños matices interesantes que se agregan aquí solo dan vida a esta historia. Sigue tu camino y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y toma tu cruz y sígueme. Creo que esa última parte fue lo que realmente le afectó. ¿Qué le habría faltado si lo habría seguido? Nada. ¿Te has faltado algo desde que lo sigues? A mí no me ha faltado nada de que lo sigo. Tú ves, pero tus ojos se abrieron. Porque si a veces miras desde una vista mundana, algunas personas dirán que sí nos faltan cosas porque los ojos no están abiertos a la bendita esperanza y ver esa plenitud de tener todo lo que necesitas. Mi esposa acaba de terminar de escribir el libro sobre nuestras experiencias o algunas de nuestras experiencias. Y cuando lo leímos de nuevo, nos quedamos absolutamente asombrados de cómo Dios nos ha dirigido a lo largo de todos estos años. Y pensar de dónde venimos y dónde estamos ahora. ¿Y qué les pasó a los que no lo hicieron? A los que no se movieron. ¿Estamos peor o mejor? Tenemos que hacernos estas preguntas. Incluso si los tiempos son difíciles, ¿estamos mucho mejor o peor? Bueno, hay otra historia de un cierto abogado que vino a él y el abogado se levantó y lo tentó diciendo, Maestro, ¿qué haré para tener la vida eterna en herencia? Y de nuevo, esto viene del Evangelio de Lucas, y él dijo, haz lo que está escrito en la ley. Sin embargo, ¿no es interesante que en ambos casos hablan de la ley y de los mandamientos? Y él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que este abogado tenía ambas tablas, porque eso se ve así, ¿verdad? Y él dijo, has respondido correctamente, hazlo y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Eso es típico. ¿Habría hecho esa pregunta incluso si realmente se hubiera quedado con la primera tabla? No, no lo haría. No lo habría hecho, pero lo hizo. Él le preguntó. Ahora bien, ¿los judíos se consideraban ellos mismos los elegidos? ¿Cuántos sistemas religiosos tienen elección? Todos ellos. Ok. Las denominaciones protestantes también. Ok. Y Jesús respondiendo dijo, y cuenta la historia. Y la historia saca por completo a este joven abogado del agua. Sí. Ahora, lo hemos leído muchas veces, pero analicémoslo, porque esto es lo que implica ser parte de las personas que están esperando y vigilando por la venida del Señor. Cierto hombre, eso es genérico, es muy genérico. Cierto hombre, puede ser cualquiera, ¿ok? Bajó de Jerusalén a Jericó. Ahora, Jericó era una ciudad costera. Jerusalén era la ciudad
de la salvación. No puedes subir a Jericó, solo puedes bajar. Y cayó en manos de ladrones, que despojándolo de sus vestiduras, lo hirieron, partieron dejándolo medio muerto. Ahora, si tuviéramos que leer esta historia de forma tipológica, entonces tendríamos que decir, la humanidad, genéricamente, se ha apartado del principio de Jerusalén y se dirige hacia el principio de Jericó. Y si hace eso, caerán en manos de ladrones y te despojarán de tu manto de justicia. En otras palabras, los demonios se apoderarán de ti y te herirán y te dejarán medio muerto. Sí. Y por casualidad, pasó cierto sacerdote por allí, y cuando lo vio, pasó de largo por el otro lado. Así que, ¿de quién está hablando aquí? Sobre los fariseos. Ok, así que aquí estaban estas personas que pensaban que eran los elegidos de Dios. Ellos pensaron que fueron salvados de este miserable espécimen de allí. Y obviamente él no era digno. Dios nunca lo protegió. Y así pasó por el otro lado. Y luego vino un levita. Y cuando estuvo en el lugar, vino, lo miró y pasó por el otro lado. Esto es impresionante. El otro acaba de pasar. Este echó un vistazo. Y echó un vistazo a este miserable espécimen. Y decidió que no valía la pena. Y siguió caminando. Martin, si el pecado golpea a una persona con problemas, ¿cuántas personas dicen que no te ocupes de eso, no te involucres, ni trates de ayudar a ese hombre con este peinado raro y 5 aros en la nariz o lo que sea? Mira eso y ve por el otro lado. ¿Sucede hoy? Pero cierto samaritano. Ahora, eso era una palabrota. Aparentemente, esta historia realmente sucedió. Y Jesús la usó en un formato espiritual. Y entonces aquí estaba un samaritano muy despreciado por esta gente mientras viajaba. Ahora, Martín, es interesante porque este samaritano no bajó de Jerusalén. Él no estaba en su camino a Jericó. Él viajó. Llegó a donde él estaba. Eso es fascinante. A veces te encuentras con personas donde están. Sí, la mayoría de veces. Y cuando lo vio, tuvo compasión de él. Y fue a él y vendó sus heridas, echando aceite y vino, y lo montó en su propia bestia. Y lo llevó a una posada y lo cuidó. Ahora, hemos hablado de posada antes. Esta fue una posada muy especial porque era un hospital. Y a la mañana siguiente, cuando partió, sacó 2 denarios y se los dio al anfitrión y le dijo, cuídalo, y lo que gaste de más, cuando vuelva te lo pagaré. Eso debería darte una pista de quién era este despreciado, alguien quien no tenía lugar. Era realmente el samaritano. Porque los judíos llamaban a Jesús, tú eres un samaritano, tú eres el demonio. Ellos lo odiaban y odiaban lo que él representaba. Su iglesia no tenía un lugar para él. No había sitio, tuvo que ser acostado en el pesebre. Pero afortunadamente había algunos pastores en el campo que cuidaban el rebaño. Así que Martín, este samaritano es un tipo de Cristo, despreciado, rechazado por los hombres. Pero él estaba en un viaje para venir a donde estamos, para encontrarnos en nuestra necesidad. Y entonces derramó algo muy interesante, aceite y vino. El aceite es el Espíritu Santo, el vino es la doctrina. Lo puso sobre su propia bestia. Él los llevó en su propia bestia. También es símbolo de la iglesia, de los verdaderos pastores. Porque lo lleva hasta la posada, lo lleva a la iglesia. Y lo cuida. Él mismo se hizo cargo de él.
Y entonces a la mañana siguiente, cuando partió, sacó 2 peniques. Ahora, un penique era el salario de un día. Entonces dio el salario de 2 días y se los dio al dueño y le dijo, cuídalo, y si él gasta mucho más, cuando vuelva yo te pagaré. ¿Cuál de estos 3 fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que tuvo misericordia de él. No quería decir el samaritano. Así que se movió. Y luego Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Así que esta es una lección muy, muy importante. Hay otra lección. Y le dio 2 peniques. Son 2 días de salario. Martín, si pensamos en términos de la semana cósmica, donde un día son 1000 años, entonces 2 días de salario serían 2 días cósmicos. Serían 2000 años. Martín, no me atrevo a ir más lejos, ¿verdad? Nos meteríamos en problemas. Sí, bueno, tal vez el buen samaritano no venga en un futuro lejano y pague lo que hicieron en la posada y mucho más. Ajá, lo que ellos hicieron en la posada y más. Martín, es un pensamiento muy interesante que algunos de nuestros primeros pioneros creían que los 2 peniques eran una referencia a un marco de tiempo de 6000 años, porque Jesús vino a los 4000 más los 2000, y cuando venga pagará a aquellos que realmente hicieron el trabajo que debían estar haciendo en la posada, cuidando a los heridos y magullados y enfermos, no caminando por el otro lado. Es otra indicación de que no creo que estemos demasiado lejos en términos del marco de tiempo. Ahora, esto es desempacar un poco de Jericó. Jeremías 6, verso 26. Oh hija de mi pueblo, vístete de cilicio y revuélcate en cenizas. Haz el duelo en cuanto al hijo único. El lamento más amargo, porque el saqueador vendrá de repente sobre nosotros. Primera de Reyes 16, 34. En sus días, Hiel, el betelita, construyó a Jericó. Él puso los cimientos de Abiram, su primogénito, y levantó las puertas de ella con su hijo menor, Segub, conforme a la palabra del Señor que habló por medio de Josué, hijo de Nun. Esa ciudad nunca debía ser reedificada jamás. Nunca deberíamos bajar a Jericó, pero la reedificaron. Y le costó a él su primogénito, y le costó a su hijo menor. Es un alto precio a pagar. Puedes perder mucho, Martín, si intentas reconstruir a Jericó. Sí. Y tenemos el mismo lamento que hacer. Tenemos que llorar en cuanto a un hijo único, porque el destruidor vendrá sobre nosotros de repente. Debemos estar preparados. Ahora, Jesús fue despreciado, como sabemos. Dice en Isaías que fue despreciado y rechazado por los hombres. No había sitio para él. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos, por así decirlo, nuestros rostros de él. Fue despreciado y nosotros no lo estimamos. Esa sentencia en Juan: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 8:47. El que es de Dios oye la palabra de Dios. Vosotros pues no las escucháis porque no son de Dios. Respondieron entonces los judíos y dijeron: sabemos que moras con samaritanos y tienes un demonio. ¿Ves la relación allí? Entonces Jesús se estaba refiriendo a sí mismo cuando contó esta historia. Sí. Jesús dijo que su carga es liviana, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Por lo tanto, ¿es una cosa difícil que Él nos pide? No. Ve y haz lo mismo, y Él hará el bien en ti si tú lo dejas. Ok, entonces, ¿cuál es nuestra tarea, Martín? Mientras esperamos la venida del Señor, ¿qué hicieron los pastores? Ellos vigilaron, sí, cuidando el rebaño por la noche.
por la noche. Ok. ¿Qué es lo segundo que debemos hacer? Debemos buscar el amor. Deberíamos ir y vendar las heridas de un corazón quebrantado. Deberíamos llevarlos a la iglesia. ¿Qué pasa con el levita y el sacerdote en la iglesia? Pasaron caminando. ¿Lo tendrás en la iglesia? Sí. También debemos tratarlos como el que estamos cuidando, que estaba tirado al lado de la carretera. Así que también debemos orar por ellos y ayudarlos. Ahora, la gente me escribe mucho, Martín, y ellos dicen esto y aquellos, y lo otro se acaba de decir en el sermón. ¿Y qué debo hacer al respecto? Digo, oren por el hombre. El hombre necesita oración, pero él es el pastor de la iglesia. Bueno, entonces necesita más oración. Exactamente. Tú sabes, a menudo puedo decir dónde se educó, qué dijo allí, etcétera. Pero no vayamos allí, es asombroso. Es asombroso. ¿Y tú sabes quiénes escriben? Jóvenes, prendidos en llamas, nuevos conversos. Sí, ellos pueden ver cuando algo está seriamente mal en la iglesia y cuando alguien no quiere que el Señor regrese. Así que tenemos que mirar a la misión de Jesús. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque el Señor me ha ungido para predicar buenas nuevas a los mansos. Así que ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Eso es todo. Él me envió a vendar a los quebrantados de corazón. A ese que está tirado al lado de la carretera. Ok. A proclamar ligereza a los cautivos y apertura de la cárcel a los presos. En otras palabras, predicar el evangelio a los inconversos. ¿Serás amado o será tratado como un samaritano? Sí, serás como el samaritano. Ok. Proclamar el año agradable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios para consolar a todos los que lloran. ¿Habrá un día en que Cristo vendrá? Sí. Ok. Así que hay que proclamar el año agradable del Señor. Ahora es el tiempo de la salvación. Pero también hay que predicar la segunda venida de Cristo para consolar a todos los que lloran, hasta cierto punto a los que lloran en Sión, y darles belleza por ceniza, aceite de gozo para el luto, manto de alabanza para el espíritu de pesadumbre, para que puedan ser llamados árboles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Esta fue la obra de Cristo. ¿Por qué se suicidó esa jovencita? Porque nunca fue educada en hermosura por cenizas, gozo por luto y manto de alabanza para un espíritu de pesadumbre. ¿No es un mundo triste en el que vivimos? Esta es una tendencia continua en el mundo de hoy. Hemos perdido todo esto. Y es por eso que el mundo está en el estado en que está. ¿No es el momento en que el pueblo de Dios se reúna en torno a este llamado? Isaías 42:6. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, y te sostendré de la mano, y te guardaré, y te pondré por pacto del pueblo, por luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para sacar de la cárcel a los presos, y de la cárcel a los que moran en tinieblas. Tú tienes este tema constante. Tenemos que evangelizar. No podemos sentirnos como el sacerdote y el levita. Tenemos que conocer a las personas donde están. No debemos huir de los que están sangrando. Debemos atarlos y llevarlos hasta el final. Y por cierto, esos salarios están más o menos usados ahora. ¿Sí? Los 2 peniques se han ido. Sí, se fueron. Ok. Pero vosotros sois mis testigos. Isaías 43:10. Dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni habrá después de mí. Así que era importante aquí, tú tenías que ser testigo. Tú debes ser un sirviente para hacer ¿qué? Conocerlo y creerle. Para mostrar quién es Él, que Él es Dios. Yo soy el Señor y después de mí no hay ningún Salvador. Martín, ¿cómo encaja esto en las relaciones interreligiosas?
Tú no puedes comprometerte. Tienes que llevar a la gente a aquel que dice que no hay otro Salvador. Entonces, ¿qué ganancia puede tener al tratar de hacer esta obra ecuménica? Ok, esto es dar un paso atrás. He estado pensando en esto como el ecumenismo. ¿Por qué es necesario a los ojos del mundo tener ecumenismo? No es para llegar a una posición de compromiso en la que todos podamos vivir seguros unos a otros. Sí, es así. Ok. El hecho de que tú necesites un ecumenismo no implica eso automáticamente que estás excluyendo la verdad. Sí, porque necesitarás el ecumenismo, solo tendrás una verdad. Tan pronto como necesitas un ecumenismo, tú estás propagando una mentira. Sí, ¿cierto? Porque entonces incluso las personas que están en ese ecumenismo, ellos están negando algo. Ellos se están comprometiendo con algo para acomodar a alguien que no quiere aceptar lo que sea. Por lo tanto, el ecumenismo no puede ser de Dios. Punto. Porque es una falta de voluntad para sacrificarse por el bien de la verdad. Cuanto más lo piensa, más tiene que empezar a darte cuenta de que Dios no puede estar dentro de un concilio ecuménico. No puede comprometer la verdad. Solo hay una verdad, solo hay un Salvador. Y solo hay un solo camino a la salvación. Tú no puedes tener la salvación por las obras, te tienes que comprometer con la salvación por la fe. Por lo tanto, no puedes tener una declaración conjunta sobre la justificación que incluya obras, porque las obras no tienen nada que ver con la justificación. Las obras son consecuencia y son la santificación. Así que todo el asunto del compromiso es imposible de reconciliar con la verdad. Efesios nos dice en el capítulo 3 del versículo 9, y para hacer ver a todos los hombres cuál es la comunión del misterio, que ha estado escondido desde el principio del mundo, que Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo, con la intención de que ahora hasta los principados y potestades y lugares celestiales sean conocidos por la iglesia. La multiforme sabiduría de Dios según el propósito eterno que se propuso en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por la fe en Él. La tarea de la iglesia es predicar el evangelio de la salvación y traer esperanza al mundo. Y solo hay una manera en que esto se puede lograr. No se puede hacer ningún compromiso con esto. Eso es muy importante porque en el ecumenismo tú piensas que vas a tener esperanza y bendiciones. No. Pero esa es la falsedad, lo falso. Sí, te estás encubriendo y te estás comprometiendo en asuntos que son esenciales para la salvación. En Juan capítulo 6 leemos, entonces respondió Simón Pedro y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tienes parte en él. Y todos se fueron. ¿Ustedes también se quieren ir? Jesús le dijo. Y Pedro respondió, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿No es esto lo que dijeron en este concilio ecuménico y esta relación de religión interreligiosa? Si no aceptas que tú tienes que comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios para interiorizarlo, tú no tienes parte en él. Y si todos se apartan, tal vez Pedro se quede y diga, ¿a dónde iré? Tú tienes palabra de vida eterna. Así que cualquiera, Juan 3:15, todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el día final. Vuelve otra vez el día final, ¿verdad? La bienaventurada esperanza. Entonces, ¿cómo puedes traer esperanza si no estás hablando de ese día? Correcto.
Y Juan 17, verso 3, y esta es la vida eterna, que puedan conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Martín, eso es tan claro. Nuestra comisión evangélica es tan directa que no puede haber otro matiz. Es esto o nada. Así que hemos leído estos versículos en Romanos antes de que tú tienes que tener paciencia continua en hacer estas cosas. Y primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, que nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, y cualquier cosa que le pedimos, la recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le agradan. ¿Puedes divorciarte de alguno de estos aspectos? No. Y es por eso que una vez más podemos tener somos como un disco rayado, pero es por eso que no puedes sustituir ni comprometerte con ninguno de ellos. No puedes comprometerte. Esta es la manera que es. Y el plan de salvación dice que somos transgresores. No tenemos esperanza a menos que tengamos un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Y Jesucristo puede imputar e impartir su justicia para nosotros, de la cual no tenemos parte. Así que para que tengamos su vida y su justicia, de la cual no tenemos parte, este es un maravilloso evangelio de salvación. No hay otro. Y tenemos que guardar los mandamientos porque tenemos que volver a la armonía con Dios, no para ser salvos, sino porque somos salvos. Primera de Timoteo 6:11. Pero tú, hombre de Dios, libera estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, aférrate a la vida eterna a la que también has sido llamado y has profesado una buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y delante de Cristo Jesús, quien ante Poncio Pilato fue testigo de la buena confesión, que guarde este mandamiento sin mancha, irreprochable, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Martín, ese es el cue de la cuestión. No hay compromiso posible. Esta es la forma que es, y así seguirá siendo hasta el final. Esta es nuestra orden de marcha. Este es nuestro trabajo y nuestra esperanza. Sí, y culminará en la segunda venida de Cristo. Así que Martín, si hacemos estas cosas, entonces podemos decir con todos los demás santos, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Oremos. Padre Celestial, estamos viviendo en este tiempo dramático, cuando estos eventos sucederán. Y somos parte de la generación que verán estas cosas si permanecemos fieles. Ayuda a tu pueblo a no darse por vencido ahora, sino a redoblar sus esfuerzos y mantenernos firmes en la bendita esperanza que es la segunda venida de Jesucristo. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Sincera gratitud por su amable aliento, oraciones continuas y generoso apoyo financiero. Alabamos a nuestro fiel y Salvador, Señor Jesucristo, por su gracia y misericordia y el privilegio de trabajar en su viña para alcanzar las almas para su pronto reino venidero.